Bienvenidos al programa del día de hoy. Vamos a iniciar con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día. Señor, queremos pedirte de todo corazón que nos instruyas a través de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. En este día vamos a dar inicio a una pequeña serie. Todavía no estoy segura si van a ser 2 o 3 hasta que conforme el Espíritu nos vaya dirigiendo, vamos a ver. Pero tiene que ver con nuestras decisiones y cómo impactamos la vida de aquellos que están a nuestro alrededor. Muchas veces pensamos que no importa cómo vivamos nosotros nuestra vida, que eso no tiene nada que ver porque nos pertenecemos a nosotros mismos y que no tiene influencia sobre los que nos rodean, pero en realidad tiene una influencia muy fuerte, no solo en la gente inmediata, como son nuestros hijos, nuestros hermanos, hermanas y sobrinos, en fin, que están a nuestro alrededor, sino también nuestro país. Así que vamos a dar inicio en Primera de Reyes, capítulo 15 y el versículo 11. En este tiempo ya Israel no era una sola nación, sí era una sola nación, pero estaban divididos en dos reinos. Estaba el reino de Judá y el reino del norte. El reino del norte en este tiempo estaba gobernado por un hombre llamado Acab, que estaba casado con una mujer llamada Jezabel, que era completamente pagana, idólatra, y habían desviado al pueblo en una manera tremenda en la idolatría y se apartaron de Dios grandemente. Pero Judá permanecía todavía fiel. En este momento el rey era el rey Asa, que fue un rey fiel a Dios en la mayor parte de su vida hizo lo correcto. El versículo 11 dice, Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Muy a menudo vemos en el libro de Reyes, Primera y Segunda de Reyes, donde se habla de los reyes y este rey hizo lo correcto delante del Señor y hubieron otros, por supuesto, muchos lamentablemente, que se apartaron del Señor y hicieron lo malo. Pero en este caso vamos a buscar ahora Primera de Reyes 22 y el versículo 43. Dice, reinado de Josafat. Josafat era el sucesor del rey Asa. Dice, y anduvo en todo el camino de Asa su padre, sin desviarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Con todo esto los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en ellos. El rey Josafat fue un rey fiel también, y él trató de seguir el camino de rectitud de su padre. Sin embargo, había muchísima idolatría en Israel en este momento. Y todavía la gente sacrificaba a ídolos y quemaba incienso en los lugares altos. Josafat sabía muy bien que, aún por el ejemplo que le había, tanto por el ejemplo que le había dado su padre como por su propia experiencia, que lo más cercano que estuvieran en obedecer la ley de Dios, los estatutos, los preceptos que el Señor había dejado, más seguros estarían como nación, más paz tendrían, más bendecidos serían. Él trató mucho de vivir, de enseñarle rectitud al pueblo, y la rectitud que venía directamente de la palabra de Dios, porque muchas veces nosotros creamos nuestras propias y tenemos, Dios nos da esa oportunidad, si queremos hacerlo, de seguir nuestras propias ideologías, nuestros propios conceptos de lo que está bien y lo que está mal, pero también Él ha dejado establecido en su ley y en su palabra el camino de rectitud, el camino que nos ahorraría muchísimo dolor, que nos ahorraría muchísimo sufrimiento. Y esto fue lo que Josafat trató de hacer durante su reinado, de guiar al pueblo en rectitud en el camino del Señor, pues
sabiendo que tenían también el reino del norte, donde en ese momento Acab era el rey que estaba casado con una mujer muy pagana, Jezabel, la cual servía a dioses ajenos y había desviado el pueblo completamente en abominación delante del Señor. Así que están los dos tipos de reinos en este momento. Vamos a buscar en Segunda de Crónicas, capítulo 17. Segunda de Crónicas 17 y vamos a empezar ahí en el versículo 3, del 3 al 6. Dice: Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino de su mano. Y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Ahí vemos cómo el Señor va confirmando por la fidelidad de Josafat, el Señor va confirmando su reino y le va prosperando en gran manera al punto de que ya Él hace la decisión también de quitar esos lugares altos donde el pueblo todavía practicaba cierto nivel de paganismo. Y el Señor lo bendijo grandemente por esto. Vamos a buscar aquí Primera de Reyes 22 de nuevo. Y el versículo 46 dice: barrió también de la tierra el resto de los sodomitas que habían quedado en el tiempo de su padre Asa. Entonces él trató de limpiar el reino lo más que pudo para que se mantuviera una fidelidad al Señor. Y vemos ahí cómo al hacer esto, el Señor le dio paz, Él estableció su reino, quitó la violencia, había prosperidad, había cosas buenas. Y esto tiene muchísimo que ver con nuestro diario vivir, cuando nosotros desde nuestros hogares, tal vez no podamos cambiar el mundo entero, pero sí podemos establecer esa reverencia, ese amor a Dios, desde lo secreto, desde lo íntimo de nuestro hogar, donde los niños y los ancianos y los jóvenes y los padres todos se reúnan, y las visitas que llegan a tu casa sepan que es un lugar donde la presencia de Dios es buscada, donde se honra su palabra, donde se busca su dirección, porque Dios es el único que verdaderamente nos puede dar una dirección para nuestra vida, una dirección correcta para nuestra vida, para que pueda haber un fruto de justicia. Ahora nos preocupamos muchísimo por la condición actual, la moralidad de nuestro planeta en general, y también la economía. En fin, son cosas que están muy a flor de piel en este tiempo en que vivimos, pero debemos nosotros devolvernos al Señor, así como Josafat trató de seguir todo lo que el Señor le había indicado, y su reino empezó a prosperar. Quizás su hogar empiece a cambiar, tal vez su vecindario empiece a cambiar, tal vez su país empiece a cambiar, porque usted ha tomado esa decisión de hacer lo correcto, de buscar con humildad al Señor y permitir que Él cambie su manera de pensar y que lo guíe en el camino de rectitud que Él tiene para usted y para mí. Vamos a ver en Segunda de Crónicas, el capítulo 17 esta vez. La fidelidad es muy importante, la fidelidad a Dios es muy importante. Dice el capítulo 17, esta vez el versículo 7 y 9. Al tercer año de su reinado envió sus príncipes Abejal, Abdas, Zacarías, Natanael y Micás para que enseñasen en las ciudades de Judá. Y con ellos a los levitas,
Semías, Netanías, Zebadías, Aseel, Simarot, Jonatán, Adonías, Tobías, Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes Elisma y Jorán. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Josafat se entendió que era muy importante que el pueblo fuera instruido. Y entonces él envió a todos estos maestros, a todos estos seguidores de Dios, como lo eran los levitas, que eran los que estaban encargados de las cosas de Dios en ese tiempo, los maestros de la ley, y los envió, dice, a todos los pueblos, donde instruyeron a la gente de uno en uno, enseñando los preceptos y las leyes y los mandatos del Señor. Y esto trajo un gran reavivamiento en el pueblo. Y es que cuando nosotros nos volvemos a Dios, empiezan a cambiar las cosas a nuestro alrededor. No le estoy diciendo que su vida va a ser una vida fácil y que todo lo va a encontrar muy bien y que va a estar en una gran abundancia. No le estoy diciendo eso, pero sí le aseguro que al volverse usted al Señor, su vida va a cambiar. Y si usted es lo suficiente fiel como para instruir a sus hijos y a sus nietos, su familia va a cambiar. Y si su testimonio alcanza al vecino, su vecino va a cambiar. ¿Por qué? Porque todos estamos en una gran necesidad de lo que es justo, de lo que es verdadero, de lo que es el camino del Señor. Al estudiar su palabra, nuestro Señor Jesucristo se revela en nuestra vida en una forma maravillosa, trayendo sanidad, sanando ese corazón quebrantado que que todos tenemos por una cosa o por otra, y el Señor sabe eso y Él quiere sanar sus heridas, quiere restaurar sus relaciones, quiere mejorar su salud, su economía, también la seguridad de su barrio. No tenemos por qué vivir atemorizados con la violencia. Si todos estuviéramos, en vez de estar ocupados en cosas que no tienen ninguna ventaja ni ninguna bendición espiritual, y buscáramos al Señor, entonces Él nos va a traer ese fruto de justicia que tanto estamos necesitando, y vendrá un reavivamiento en nuestro medio. Y así lo hicieron ellos, fueron de lugar en lugar buscando a las personas de uno en uno para mostrarle qué dice el Señor acerca de nuestras vidas y cómo es que debemos de vivirla, porque en su palabra Él nos da una dirección completa y total. No estamos en oscuridad. Él no nos ha dejado huérfanos, nos ha dado su Santo Espíritu, que es el que nos enseña en todos los caminos, si verdaderamente lo buscamos. Vamos a buscar ahora en Segunda de Crónicas el capítulo 18 y el versículo 1. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab. Ahí empiezan a cambiar las cosas radicalmente. Y es que cuando bajamos la guardia y pensamos que podemos manejar nuestra vida espiritual sin necesidad del Señor, y que no tenemos por qué preocuparnos de lo que Dios piensa, y que tal vez si nosotros cambiamos una que otra cosa, al Señor no le va a importar. Y aquí vemos en este momento cómo en el tiempo en que Josafat se mantuvo fiel al Señor, el Señor le mostró su fidelidad, bendijo su pueblo, bendijo su reinado, hubo paz en su tierra y bendición y prosperidad. Pero en el momento en que ya él hace una alianza con Acab, que sabemos que era el reinado del norte, donde se practicaba muchísima idolatría, entonces ahí
empiezan a cambiar las cosas radicalmente. Y es que nosotros debemos de saber que somos hijos del Rey. Y como hijos del Rey tenemos una misión en esta tierra. Y esa misión no es algo que nosotros nos tenemos que inventar, no es algo que nosotros tenemos que imaginar. El Señor en su palabra ha dejado para usted y para mí las instrucciones para que podamos nosotros saber a qué atenernos. Y Él ha dicho, yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoja la vida para que viva. Él mismo nos dice que escojamos la vida porque Él sabe que eso es lo que nos conviene. Así que, pero sigue siendo nuestra decisión. Sigue siendo usted el que está en control de a quién quiere servir. Y así dijo Josué a Israel un día, escojan ustedes a quién servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y yo espero que en este día usted haga esa decisión de decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Hasta el pronto, cuando veremos qué sucede, qué empieza a cambiar en la vida de Josafat con esa decisión que él hizo de dar en matrimonio a su hijo, con una mujer pagana y cuáles son las consecuencias de eso. Y sin embargo, como la misericordia de Dios siempre se manifiesta en una forma poderosa, no importa dónde nos encontremos, que el Señor le bendiga.